Esta segunda parte de la agenda económica del martes la hacemos acá en Casa Piedra, lugar donde se desarrolló el 16º Encuentro de Desarrollo Sostenible organizado precisamente por Acción Empresa. ¿De qué se habló acá? De colaboración. Y me encuentro con dos personas que participaron en el primer panel y que no solamente los une eso, sino que también los une la minería. Me refiero a Óscar Landerreche, presidente del directorio de Codelco. Gracias por estar en la agenda económica. Gracias a ti. Y también al presidente del Consejo Minero, Joaquín Vilarino. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Nico. A ver, ustedes dos estuvieron en el panel de la trinchera a la agenda compartida. Y quisiera preguntarle a usted, Joaquín, ¿podríamos decir que en el año de la productividad, ahora sí, el sector privado con el sector público han trabajado más en conjunto para el desarrollo de la actividad chilena? Yo me atrevo a decir que sí, que no hay ninguna duda que ha habido un cambio y una evolución tanto del gobierno hacia el mundo empresarial como del mundo empresarial hacia el gobierno. Y yo he visto una agenda más colaborativa y más constructiva con el gobierno en los últimos tiempos. Da lo mismo cuáles son las motivaciones. Aquí, si esto es por necesidad, por virtud, no me importa mucho. Lo que importa es que yo veo hoy día más mesas de trabajo, veo un diálogo más intenso, veo una preocupación por oír más al mundo empresarial y captar cuáles son esas sutilezas más bien técnicas que afectan la reforma que ha impulsado el gobierno, y por el mundo empresarial por entender también un poco más cuáles son las motivaciones políticas que han llevado a tomar la decisión de llevar adelante esas modificaciones. Espero que no sea demasiado tarde y que aprovechemos este buen impulso, especialmente si vamos a entrar en una discusión tan importante como la reforma del sistema de pensiones del país. ¿Usted cree, Óscar, que este espíritu que mencionaba Joaquín se ha dado en este año de la productividad? Usted lidera la que debe ser la empresa más emblemática del país. ¿Usted cree que ha funcionado eso mejor este año? Yo creo que hay diferentes actores que están intentando que funcione mejor. Hay un camino por andar. Yo creo que ha habido un deterioro importante en las confianzas a nivel nacional. En el caso de nuestra empresa hicimos un intento estableciendo un pacto estratégico con los trabajadores que ha rendido frutos en términos de costo, de productividad. Pero también es cierto de que Codelco es una empresa muy especial porque es una empresa pública que todo el mundo entiende que es de todos los chilenos. Yo creo que el desafío es lograr ese estilo de conversaciones a nivel más nacional y en el ámbito privado. Creo que hay buena disposición de los actores a construir los espacios para esa conversación, pero yo creo que es importante que reconozcamos que hay un espacio por andar. Hay un espacio por andar y en lograr que las conversaciones sean racionales, virtuosas y constructivas. Ahora, Óscar, entrando netamente al tema de la colaboración, que fue el que definió este encuentro. Usted lidera Codelco, lidera la mesa de la cuprífera. Y quisiera preguntarle cómo se permea ese espíritu colaborativo a todas las capas de una empresa tan grande como Codelco, porque usted es presidente del directorio, se entiende que tenga la camiseta más puesta que nadie. Pero, por ejemplo, otros trabajadores que están directamente en los yacimientos, ¿cómo se permea ese espíritu para que todos se sientan parte de un mismo objetivo? Bueno, yo creo que una de las cosas que yo he descubierto es que en el caso de Codelco, en realidad, son los mismos viejos los que tienen puesta la camiseta de la compañía. Cuando la alta dirección de una empresa trata a los trabajadores como que son solamente personas que están ahí para ganar plata, los trabajadores se comportan de esa manera. Cuando la alta dirección de la empresa construye una manera de gestión que coloca la misión más grande de la empresa en manos de los trabajadores actúan de esa otra manera, de una manera más colaborativa y con un sentido social del sentido que tiene la empresa. O sea, en ese sentido es muy clave el liderazgo de una empresa, porque del tono que establezca el liderazgo, ya sea un directorio, o más bien en realidad depende bastante más de los gerentes, ¿no? de la alta gerencia, de ese tono va a depender la disposición de las personas, muchas veces del dueño de una empresa privada, de cómo esa empresa le plantea a los trabajadores cuál es su relación. Por supuesto que no siempre se es exitoso cuando se intenta hacer una empresa colaborativa y en que haya una narrativa y en que haya una misión compartida, pero si no se comunica desde lo alto, ni siquiera le damos la oportunidad a descubrir si es posible. Y eso es muy importante, el tono que se da al nivel de arriba de la empresa, y por supuesto que no ocurre en forma inmediata. Y Joaquín, ese tono en el caso, por ejemplo, de las grandes mineras, usted que representa a las mineras del sector privado, ¿se puede dar dándole responsabilidades, dándole oportunidades de colaboración a los trabajadores, que ellos aporten sus ideas y que esas ideas se vean plasmadas
en el trabajo mismo de la empresa y no solamente que sean personas que reciban órdenes o reciban directrices y que tengan que cumplirlas? ¿Puede ser esa una forma? Sí, sin lugar a duda. Yo creo que esto forma parte de la gestión de cada una de las compañías, pero yo creo que se ha abandonado con el tiempo y ahora último también de manera más intensa y específica esa relación tan monetaria, y hoy día están realmente presentes en el desarrollo de una serie de políticas que tienden a entender mejor cómo salimos del atolladero en que estamos. ¿Y en qué atolladero estamos? Estamos en un atolladero definido por un mercado internacional malo, especialmente para el mercado del cobre. En el oro no es tan malo, pero ni en la plata, pero en el cobre francamente muy deficiente comparado con lo que teníamos hace 4 o 5 años, y donde no se ven muchos visos de que esto se vaya a recuperar rápido. Es decir, existe un cierto acuerdo que por lo menos durante los próximos 2 años debemos tener un mercado parecido, con un mercado bajo, con un incremento de los costos altísimos durante los últimos tiempos, con bajas de productividad evidentes. Tú puedes hacer parte de la pega disminuyendo el número de trabajadores, pero la parte más importante del trabajo se hace a través de la innovación y reinventando un poco los procesos al interior de las compañías. Y si en ese proceso tú no tienes en consideración a los trabajadores, lo más probable es que fracasen. Y yo creo que los ejemplos que da Óscar son ejemplos que se están repitiendo y reiterando en otras compañías donde los trabajadores van teniendo más instancias de participación. Mira, a principios de año nosotros invitamos a un economista catalán que dio una conferencia sobre innovación, y algo que nos decía que era muy importante: la mayoría, más del 80, 90 o 90% de las soluciones innovativas vienen de la propia interior de las compañías, más que de soluciones externas a los problemas puntuales que pueden tener la empresa. Y eso, Óscar, es importante cuando a todas las mineras, sean públicas, privadas, se les pide que reduzcan costos, que sean más eficientes, cuando se les pide que sean más innovadoras. Es importante que esa innovación, como dice Joaquín, venga desde dentro de la empresa, porque si le dicen a un trabajador: oye, ¿sabes qué? Vas a tener que recibir menos bonos, pero porque tenemos que aplicar una idea que viene de afuera. Es mejor que sea una idea que venga desde adentro, así se siente como más propia, lógicamente. O sea, siempre va a ser mejor cuando la idea viene de adentro y cuando la idea genera productividad y todas las partes participan dentro de las ganancias de la productividad. O sea, más bien reconocemos que hay una situación mucho más restrictiva y que los premios no van a venir de una cosa que ocurre en China, que nos eleva los precios y que nos da plata porque sí, sino que viene del esfuerzo que en conjunto vamos a hacer. Hasta cierto punto yo diría, humildemente diría, que esa es una retribución más sana. Es más sano para nosotros como país que lo que ganemos todos, trabajadores, empresarios, todos los chilenos que somos dueños de Codelco, lo que ganemos sea resultado de nuestras ganancias en productividad que resultan de las conversaciones que tenemos. Y eso, y lo que decía Joaquín, es muy importante. Nosotros hemos visto en Codelco cómo el viejo que está sentado en la concentradora, el viejo que está operando un tractor o un camión o una pala, ¿no es cierto?, al final es el que ve todos los días cuál es el problema y se le ocurren cómo se podría mejorar. A veces las ideas son buenas, a veces no son tan buenas, pero al menos si tú abres ese espacio, generas un espacio de ganancia y productividad en la cual todos podemos ganar. Joaquín, entonces la mejor forma de colaborar, de tener ganancia en productividad, algo muy importante en la minería actualmente con el bajo precio del cobre, sobre todo acá en nuestro país, se ve de mucha mejor manera quien está en el yacimiento que la gente que está en el directorio. Desde ahí tienen entonces que venir las ideas primarias y luego las grandes definiciones se ven en las mesas. Yo creo que las respuestas no son tan absolutas, Nicolás. Hay una mezcla. Yo creo que hay una serie de decisiones, sugerencias, ideas para solucionar los problemas reales, para implementar medidas que mejoren productividad, que nacen de aquellos que están en el proceso, que manejan el proceso, que están en la concentradora, que están en cada una de las etapas de la mina. Hay otras que son miradas más estratégicas y que requieren obviamente ideas que vienen de afuera, y muchas veces la forma de canalizar esa idea de afuera son los directorios. Los directorios juegan un poco ese rol. Ellos son los que ponen la mirada estratégica, los que generan dos grandes espacios: el de conversación interna propia del directorio de la corporación, donde la experiencia de los miembros de la corporación, y eso es muy importante, definir bien quiénes son los directores de una compañía, y por otro lado abre los espacios para que los trabajadores, para que las personas que trabajan en la compañía puedan participar proactivamente en la solución o en el cambio de aquellos procesos que permitan un incremento de la productividad. Óscar, Codelco y obviamente también las grandes mineras del sector privado tienen oportunidades de demostrar cuán buena es esa colaboración, que es en las negociaciones colectivas. Y Codelco va a enfrentar negociaciones colectivas muy importantes en el corto plazo. Salvador, una división que hace tiempo se está hablando de que podría ser cerrada, y también Chuquicamata, que va a pasar de rajo abierto a subterráneo.
el ítem colaboración, y usted lo decía, lo que nosotros recibamos depende de lo que nosotros produzcamos como empresa. ¿Ese va a ser el mensaje entonces, por ejemplo, en las futuras negociaciones dentro de Codelco? Así es, pero yo creo que también es muy importante cómo se establece la institucionalidad para tener esa conversación. Una de las características que tiene Codelco, que es bastante especial en el ámbito empresarial chileno, es que nosotros tenemos en el directorio sentados representantes de los trabajadores. Tenemos directores y hay representantes de las distintas federaciones sindicales. Y en mi experiencia, eso ha demostrado ser un tremendo activo. Bueno, en el directorio de Codelco, usted es economista, tiene a una abogada como Laura Albornoz, tiene a representantes de los trabajadores, tiene a hombres de la minería de toda la vida. Entonces, dentro de la mesa de Codelco tienen que ser colaboradores. Es muy importante porque al final lo que ocurre cuando están sentados los trabajadores ahí mismo es que aparece un problema, el directorio pone sus distintas perspectivas, más financieras, más de economista, más de abogado, más de gestión, distinto, pero siempre está la mirada de los que conocen la historia de la empresa, los errores que ya se han cometido, las cosas que se han intentado y que han fracasado, que han servido. Eso ha sido muy importante y eso ha sido la base del establecimiento del pacto estratégico que se ha establecido en Codelco, que yo creo que va a ser la base para lograr las cosas que tú mencionas. Esto es, que logremos persistir en la tremenda baja de costos que han logrado en la división Salvador para hacerla sostenible y en la transformación de la división Chuquicamata. Yo creo que es fundamental esos espacios institucionales y yo creo que a pesar de que es un poco antinatura en Chile, esto de que los directores estén sentados los trabajadores, en mi experiencia yo lo recomendaría. Yo creo que es una buena cosa, es una cosa sana para la empresa y que genera un espacio de comunicación y de enriquecimiento de la discusión estratégica. ¿Le parece una buena idea, Joaquín, que hay representantes de los trabajadores en todas las mesas, especialmente en las mineras, donde el trabajador tiene un peso específico muy fuerte? A ver, no es una mala idea, me parece que las dinámicas de cada una de las empresas son distintas, las culturas son distintas. En el mundo minero la presencia de las organizaciones sindicales es realmente importante, tiene una representatividad cercana al 80% de los niveles de sindicalización y por lo tanto tiene sindicatos que habitualmente se saben hacer oír. Si no es en el directorio, hay variadas instancias donde ellos sí pueden participar. En las empresas muchas veces tienen un sinnúmero de sindicatos, las realidades por faena son distintas. No cabe ninguna duda que el directorio puede ser una buena instancia, pero hay otras también que se pueden implementar y que se han ido implementando en otras compañías. Yo creo que fomentar el diálogo con los sindicatos es una práctica franca, o sea, aunque esto es un lugar común, es bastante sencillo, pareciera que se nos olvida. Se le olvida el mundo empresarial y muchas veces se le olvida el mundo sindical. El diálogo constructivo de la mano de los trabajadores y de quienes administran las compañías es indispensable para que las compañías tengan sostenibilidad en el tiempo, digamos. De lo contrario, la relación pasa a ser una relación conflictiva, donde simplemente nos juntamos para debatir si te voy a pagar más bonos, menos bonos, más remuneraciones, menos remuneraciones y condiciones laborales, cuando yo creo que los trabajadores pueden tomar un rol activo y participar en la mirada de la solución de los problemas de las compañías. Y Joaquín, ¿cómo se consigue eso cuando la desconfianza es lo que prima en prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad? Es una tremenda pregunta. Yo creo que aquí hay unas escaleritas largas y unas escaleras cortas y yo creo que tenemos que partir por subir escaleras cortas y por lo menos existe una decisión a nivel gremial, lo cual demuestra una voluntad sectorial por iniciar un trabajo de conversaciones con algunas organizaciones sindicales a nivel nacional para ir viendo temas de productividad, temas de seguridad, que no son temas propios de la relación de la empresa probablemente tal y de las condiciones laborales, que son y están aisladas y propias de cada relación, pero temas que son más de política laboral general, ya hemos iniciado y tenemos la voluntad de seguir adelante con una agenda bastante proactiva al respecto. Y luego hay que pedirle a las empresas y en cada lugar, bueno, que esto se transforme en una política. Si hay una decisión de arriba, de los directorios, de los presidentes de las compañías, que tienen que liderar este proceso, lo más lógico es que se transformen en una forma de ver y de hacer empresa. Y yo creo que es tremendamente virtuoso. Si no nos salimos de las trincheras, si seguimos en la pelea y en la lucha confrontacional, si las reformas, las discusiones legislativas y las medidas administrativas que se toman son para solucionar permanentemente conflictos o para prever conflictos y no están en base constructiva, la verdad es que estamos un poco patinando en el mismo lugar, digamos, y no vamos a crecer ni vamos a mejorar. Oscar, mi última pregunta, tenemos poco tiempo. Usted en su presentación señaló que generalmente el poder es abusador. Los que tienen poder dentro de la empresa de distintas maneras, ¿cómo pueden abstraerse de ese que parece un dogma y así lograr un ámbito más colaborativo?
O sea, hay que entender que cuando no hay una construcción institucional que asegura que el poder que se construye, el mando que se construye en una organización como puede ser una empresa, no abuse, cuando uno no se preocupa de eso, cuando uno simplemente asume que eso va a ocurrir porque, no sé, porque las personas son caballeros, digamos, porque sí, ¿no? Usualmente eso termina por fallar. Entonces, lo que no podemos es hacer construcciones ingenuas, ¿no? Lo que no podemos es asignar mando, o sea, elegir a personas, representantes políticos o empresariales o lo que sea, en distintas organizaciones, ingenuamente creyendo que simplemente por buena voluntad o porque las personas tienen, no sé, buena crianza, eso, el abuso no va a ocurrir. Eso no le da garantía a la ciudadanía. La ciudadanía lo que necesita es que la construcción institucional permita dar esas garantías, y lo que necesitamos en este momento es hacer caminar las dos cosas. El gesto de confianza, es decir, yo voy a confiar en ti, pero tú necesitas comportarte de esta manera, no como antes, ¿eh? Y el gesto institucional de decir vamos a hacer las garantías institucionales para que esa confianza y ese no abuso se sostenga. Bueno, precisamente no podemos seguir abusando del tiempo. Óscar Landerreche, presidente del directorio de Codelco, muchas gracias por estar en la agenda económica. También Joaquín Milarino, presidente del Consejo Minero, un agrado tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y hablando de colaboración, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.